En la ciudad Islán del Río Nayarit, siendo las 9 horas del día 22 de abril de 2021, nos encontramos en la primera sala de audiencia del Centro Regional de Justicia Penal de Islán del Río para llevar a cabo la audiencia inicial por violencia familiar y lesiones. Quien presidirá la juez Martina Rodríguez Domínguez. Esta audiencia está señalada en la carpeta judicial 050 diagonal 127 diagonal 2021. Por lo anterior, se le pide a los intervinientes y al público en general que guarden el debido silencio, respeto y decoro. Buenos días. Tomen asiento, por favor. En la ciudad, fecha y hora que señalaba hace unos momentos el encargado de sala, se declara la apertura de la audiencia, para lo cual le solicito, para fin de registro, al agente del Ministerio Público proceda a identificarse. Buenos días, señor juez. Comparece Juan José Luis Anastasio, agente del Ministerio Público, con domicilio y forma de notificación ya previamente registrado ante la administración de este tribunal. Buenos días, su señoría. Asesor jurídico Eric Daniel Peláez Limón, con datos previamente registrados por el auxiliar de esta honorable sala. Por la defensa, ¿quién comparece? Buenos días, señor juez. Comparece Eduardo Gras López, defensor público, con domicilio y forma de notificación previamente registradas ante este tribunal. ¿La persona que se encuentra a su lado es el imputado? Así es, señor juez. Señor, por favor, proporcione ante el micrófono su nombre completo, por favor. Isaac Hernández. El encargado de sala me manifestó que es su deseo la reserva de sus datos generales. ¿Es eso correcto? Así es. Uno de esos datos es su domicilio. Le pido que cualquier cambio de domicilio lo comunique al tribunal, porque en ese domicilio se le va a citar o notificar. Es importante que lo informe al tribunal, porque si usted es debidamente citado a un acto como en el que estamos ahorita, o diligencia que requieran su asistencia y usted no comparezca, es motivo suficiente para que el Ministerio Público pueda solicitar una orden de aprehensión en su contra. Para evitar las molestias que implica ser detenido, es importante lo que le he expuesto. ¿Le queda claro? Me queda claro. ¿Es su deseo que el licenciado Eduardo sea su defensor? Así es, su señoría. Bien, le pregunto, si ha sido informado de sus derechos. Sí, su señoría. ¿Los entendió? Sí, su señoría. Agente del Ministerio Público, por favor dé cuenta de la detención del imputado. Señor juez, le solicito que ratifique la detención del ciudadano Isaac Hernández, ya que la misma se efectuó en flagrancia de conformidad con lo que establece el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que fue detenido inmediatamente después de cometer el delito y en virtud de un señalamiento que hace un testigo presencial de los hechos. Esto encuentra sustento en la parte informativa de la fecha 21 de abril del presente año, elaborado por los agentes captores Juan López y Rafael Sandoval, que se le desprende la siguiente circunstancia de la detención, que el 21 de abril del año en curso, alrededor de las 17 horas, en el domicilio ubicado en la calle Tepic, número 36, esquina con la calle Mariano Abasolo, Colonia Centro, en Islán del Río Nayarit, el señor Isaac Hernández golpeó con los puños en la cabeza del menor de nombre Juan Manuel. En ese momento llegó la madre para detener a Isaac con el objetivo de impedir que siguiera golpeando al menor de edad. Segundos después, Marta, madre de Juan, sale de la casa con su hijo en brazos y en ese momento transitaba un vehículo de la policía municipal. Marta hace señas con la mano indicando que le ayudara. Los oficiales acuden al domicilio y escuchan lo sucedido por Marta y detienen a Isaac Hernández después de leerle sus derechos. Esto a las 17 horas con 15 minutos. Siendo entonces puesto a disposición de esa representación social a las 17 horas con 40 minutos y posteriormente la representación social lo puso a su disposición, señor juez, el día de hoy, 22 de abril del año presente, a las 9 horas de la mañana. De todo lo anterior, señor juez, se le desprende entonces que efectivamente el señor Isaac Hernández fue detenido bajo el supuesto de flagrancia, invocando esto
ya que existió inmediatez entre la comisión de los hechos delictuosos y la detención del imputado, puesto que mediaron únicamente 5 minutos, que fue el tiempo material necesario para lograr la detención, ya que no hubo interrupción ni en su búsqueda ni en su localización, y esa detención se logró en virtud del señalamiento directo realizado por el testigo presencial de los hechos, Marta Barajas Alanís, lo que llevó a los policías a detener. Por todo lo anterior, señor, le reitero mi solicitud que ratifique la detención de Isaac Hernández. Bien, encuentro una solicitud incontrovertida realizada por el agente del Ministerio Público. Ante ello advierto un hecho delictivo en virtud del cual se generaron golpes a un menor. Se llevó a cabo una detención. Entre el hecho delictivo y la detención median aproximadamente 5 minutos en la misma fecha. La causa que genera la detención consistió en un señalamiento de una testigo presencial, quien se identificó como Marta Barajas Alanís. En mi opinión jurídica, satisface el requisito establecido en el numeral 146, fracción segunda, inciso B, parte inicial del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta este momento, de igual forma, resulta digna de mérito la fuente de información proporcionada por el parte informativo elaborada por los agentes captores Juan Nava y Rafael Preciado. Por otro lado, advierto una detención ajustada a derecho, en virtud del cual, entre las 20 horas de la misma fecha 21 de abril y las 7 horas de esta fecha 22 de abril, median 35 horas, por lo cual no rebasa el plazo máximo que establece el párrafo 10º del numeral 16 constitucional. En atención a lo anterior y con fundamento en el mencionado numeral constitucional, pero en su párrafo 7º en correspondencia con el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, califico de legal la detención. ¿Algo más que manifestar, abogado defensor? Nada que manifestar, señor juez. Un momento. Señor Isaac Hernández, le pido por favor esté atento a lo que va a exponer el agente del Ministerio Público. Es importante que quede entendido lo que le va a manifestar. Por favor, esté atento. Adelante. Señor Isaac Hernández, esta representación social hace de su conocimiento que se le sigue una investigación en su contra, toda vez que se le imputa a la comisión de los siguientes hechos: que el día 21 de abril del año 2021 se encontraba con el menor de edad Juan Manuel en el domicilio ubicado en la calle Tepic número 36, esquina con la calle Mariano Abasolo, Colonia Centro, Distrito del Río Nayarit. Aproximadamente a las 17 horas, usted tuvo una diferencia con el menor de edad Juan Manuel, por lo que lo insultó y le lanzó golpes en la cabeza, dejando con esto marcas de herida, lo cual puso en peligro su vida. Hechos que, a juicio esta representación social, son constitutivos de delito de violencia familiar y lesiones, las cuales, calificadas por ventaja, de acuerdo a lo que establecen los artículos 361 y fracción primera, en relación con el numeral 311, 312 y 313, fracción segunda, artículos 442 y 343 del Código Penal vigente en el Estado de Nayarit, tratándose de un delito doloso según lo estipula el artículo 24, fracción primera, siendo un delito instantáneo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, fracción tercera, atribuyéndole de una forma de intervención penal como autor material, ya cuando con la estipulada la fracción primera del artículo 31, todos los anteriores del Código Penal. Asimismo, señor Isaac Hernández, hago de su conocimiento que las personas que lo señalan son la propia víctima, Juan Manuel, así como la testigo presencial, Marta Barajas Alanís. Asesor jurídico de la ofendida, ¿alguna manifestación o solicitud de precisión o aclaración en relación a la imputación que han realizado hace algunos momentos? No, su señoría. Abogado defensor, ¿tiene usted alguna solicitud de declaración o precisión? Ninguna, su señoría. Bien,
El de la voz tampoco tiene ninguna solicitud de aclaración o precisión que realizar, por lo cual me dirijo a usted, señor Isaac Hernández, y le pregunto si entendió el comunicado que le acaba de realizar el agente del Ministerio Público. Sí, ¿Lo entendió? sí, señora juez. Bien, le hago saber ahora en este momento que tiene el derecho de emitir una declaración a fin de contestar el cargo formulado hace unos instantes en su contra. Usted tiene el derecho a declarar con ese propósito o bien puede guardar silencio. Le informo que si usted declara, la información que proporcione eventualmente puede llegar a ser usada en su contra. Sin embargo, si usted no declara, de ninguna manera esa decisión puede ser utilizada en su perjuicio. Le pido por favor que lo consulte con su defensor. ¿Cuál es su decisión? Deseo guardar silencio. ¿Alguna otra solicitud o manifestación que realizar? Así es, su señoría. Con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito que dicte auto de vinculación a proceso al imputado Isaac Hernández. Señor Isaac Hernández, el agente del Ministerio Público está solicitando se resuelva su situación jurídica. Él pide que se emita una resolución llamada de vinculación a proceso, en la que a usted se informaría, se le va a seguir un proceso con motivo de los hechos que hace un momento le atribuyó. En todo caso, puede evitarse una resolución distinta llamada de no vinculación a proceso, cuando no se cumplan los requisitos que la ley señala. Lo importante es que a usted se le debe informar cuál habrá de ser su destino procesal. Renuncio al plazo. Señor agente del Ministerio Público, adelante por favor. Proceda a dar cuenta de su solicitud de vinculación a proceso. Le solicitamos que vincule a proceso al señor Isaac Hernández por los hechos que fueron materia de formulación de imputación, que en varias ocasiones hemos repetido, le solicitamos nos tenga por reproducido en esta audiencia, a los cuales consideramos que existe soporte respecto a datos de prueba que se desprenden de los antecedentes que a continuación señalaremos. En primer lugar, las entrevistas hechas al médico, a los policías y al testigo presencial y la víctima. Por parte del médico, que indicó un dictamen sobre la condición de salud del menor de edad, Juan Manuel, se percata que sobre su cuerpo contiene marcas de agresiones físicas de corto tiempo, entre otros datos como una luxación en el hombro derecho, que alrededor de las 17 horas con 40 minutos Isaac Hernández discute con el menor, así luego golpeándolo de manera sorpresiva en la cabeza. Esta acción le causó al menor heridas en la cual se dan cuenta en la hoja de atención de urgencias por parte del médico Javier Pérez. El médico nos cuenta que el tipo de lesión que presenta. Asimismo, tenemos esta alteración en la salud provocada por una causa externa, datos que nos permiten encontrar al imputado Isaac Hernández como probable autor directo de los hechos de referencia que se desprenden de la entrevista realizada por los agentes de la policía al testigo Marta Barajas Alanís, del propio parte informativo de los cuales se establecen que existe cercanía espacial entre el lugar en el que se realizaba el hecho delictivo, así como el lugar de detención en el domicilio y la hora señalada. También existe una entrevista a la víctima señalando a Isaac Hernández como la persona que lo lesionó. Por todo lo anterior, señor juez, consideramos que es claro que en la especie es probable la intervención del señor Isaac Hernández, en el que los hechos se le atribuyen, por lo que le reiteramos nuestra solicitud que vincule al proceso al señor Isaac Hernández. Asesor jurídico de la ofendida, ¿algo que manifestar? Su señoría, le solicito se vincule al proceso al señor Isaac Hernández por su participación en los delitos de violencia familiar y lesiones. ¿Defensor? Con base al artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito el auto de no vinculación a proceso, toda vez que se actualiza una causa de extinción de la acción penal como lo señala el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud del capítulo 5
de las causas de exclusión del delito y de la responsabilidad penal del artículo 39, fracción 14 del Código Penal para el Estado de Nayarit vigente, la cual excluye el delito por ser causado el daño por mero accidente sin dolo ni culpa, ejecutando un hecho lícito con todas las precauciones debidas. Es claro que de los antecedentes invocados por la Fiscalía, no existe razonabilidad alguna para establecer la calificativa de ventaja, ya que de las entrevistas realizadas hacia Isaac Hernández podemos darnos cuenta de que no existe delito alguno que perseguir, ya que mi cliente no cometió ninguna acción que provocara alguna lesión al menor de nombre Juan Manuel, atribuible dicha acción por dolo o culpa. Como consecuencia de eso, el delito de violencia familiar no le es atribuible a mi cliente, por la misma razón que anteriormente se manifestó, puesto que no se usó ni la fuerza física ni moral en contra del menor. Lo anterior dicho porque de las entrevistas antes mencionadas se puede comprobar que el menor practica un deporte de mucho contacto con menores más grandes físicamente que él, lo que puede ser atribuible como causa de la lesión del día anterior. Respecto al día y hora en cuestión de la detención, podemos comprobar que Isaac siempre prende la televisión para escuchar algún programa de televisión mientras cocina o realiza otra actividad, y ese día no fue la excepción. Esto se menciona porque el ruido proveniente de ese aparato electrónico puede disminuir la capacidad auditiva de Isaac. Además, debemos de tener claro que el menor ha adquirido un hábito de caminar con sigilo, que ha provocado incluso que en algunas ocasiones Isaac se asuste, e incluso Dariela, que es la vecina de Isaac, lo cual debemos de mencionar puesto que ella vive a un lado con ellos, lo que permite escuchar perfectamente cuando usan el aparato electrónico de la televisión, localizada entre la cocina y la sala. Además, por las ocasiones en que ella ha observado al menor Juan Manuel. Agente del Ministerio Público, ¿alguna réplica que manifestar? Señor juez, se han cumplido todos los requisitos que exige este código para la vinculación a proceso, puesto que no se actualiza la exclusión del delito toda vez que la acción realizada por Isaac fue hecha con dolo y no por accidente. Además de que existe la razonabilidad de que anteriormente Isaac ya había cometido un daño en el menor, como se puede observar por la cicatriz en la espalda del menor ocasionada por algún objeto, como lo indica el diagnóstico del médico Javier Pérez. Muy bien, procedo a pronunciarme. En el particular, encuentro satisfecho el contenido del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en correspondencia al primer párrafo del numeral 19 constitucional, y ello es así porque en este acto procesal la representación social formuló imputación a Isaac Hernández, asistido por su defensor y en presencia del de la voz, y de igual forma le otorgué la oportunidad al señor Isaac Hernández para que emitiera su declaración preliminar con el propósito de contestar el cargo, y el mismo gobernado en ejercicio del derecho constitucional contestó que era su deseo guardar silencio. Ahora bien, hacemos cargo de los requisitos que establecen las fracciones terceras del referido numeral adjetivo. Encuentro datos que me permiten establecer un hecho que la ley señala como delito. Pregunto a los intervinientes si van a realizar alguna otra manifestación o solicitud. Así es, señoría. La representación social desea solicitar la imposición de medidas cautelares. Adelante, lo escucho. Bien, su señoría. Con el informe de evaluación de riesgo cautelar que me fue remitido, en el que se establece que existe un posible riesgo de sustracción por parte del imputado Isaac Hernández, el cual oscila entre el riesgo mínimo y medio, ya que se desprende del referido informe una vez hecha la investigación que corresponde de acuerdo a lo establecido en el artículo 168, fracción primera
Y tercera, se encontró que el imputado Isaac Hernández no tiene un arraigo establecido, debido a que habitaba en el domicilio de su pareja y la víctima. El hecho de que no tiene un trabajo fijo, por todo lo anterior, la unidad de evaluación de riesgo sugiere que se apliquen medidas cautelares, las contempladas en el número 155, fracción primera, quinta y novena del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la representación periódica de forma quincenal por parte del señor Isaac Hernández ante la autoridad de supervisión de medidas cautelares, así como la separación inmediata del domicilio de su expareja y la víctima. Recomendaciones que esta representación social hace propias y que en este momento se les plantea a su señoría para que haga bien aprobarlas e imponerlas al imputado. Asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Sí, señor juez. Además de lo ya pedido por la representación social, quisiera pedirle dos medidas más para mi representado. La primera sería la que se localiza en el artículo 155, fracción séptima, consistente en la prohibición de acudir al domicilio de la víctima. El indicado en la calle Tepic, número 36, esquina con calle Mariano Basolo, Colonia Centro, en Ixtlán del Río, Nayarit. Así como la prevista en la fracción octava consistente, ya sea en la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima o su madre, Marta Baraja Alanís. Señor defensor. Nada que manifestar, señor juez. Resuelvo. La original solicitud ministerial fue adicionada con una solicitud por el órgano asesor jurídico y por ende carezco de información para pronunciarme en sentido diverso a las pretensiones hechas valer y a la información aportada por el órgano especializado en el riesgo cautelar que facilita la toma de decisiones en el proceso penal. En atención a ello, el que se pronuncia con fundamento en el numeral 16, párrafo 14º, constitucional en relación a los preceptos 156, 157, 158, 159 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Abro debate en quienes intervienen a fin de definir el plazo de investigación complementaria. ¿Algo que manifestar agente del Ministerio Público? Así es, señoría. Esta representación propone que sea de 2 meses. Esta solicitud se funda principalmente de que existe un dictamen en el cual el menor presenta una lesión de luxación en el hombro derecho, que indicaba una recuperación de 3 semanas, además de los golpes que recibió en la cabeza. Estos 2 meses los solicitamos en atención a la naturaleza de la lesión. El dictamen requiere un seguimiento de evolución del tratamiento médico. ¿Qué tiene que manifestar al respecto al asesor jurídico de la ofendida? En los mismos términos del Ministerio Público. ¿Qué tiene que manifestar al respecto, señor defensor? Señor juez, me adhiero a lo manifestado por la representación social, ya que esta defensa lleva una investigación propia. Bien, me pronuncio de conformidad a la solicitud conjunta. Lo que de origen fue una solicitud unilateral, en este momento la tomo como una solicitud conjunta y por ende accedo a de conformidad al tenor de lo dispuesto en el artículo 321 adjetivo. Señalo 2 meses para que tenga verificativo el cierre de la investigación complementaria en la presente causa penal, la que deberá cerrarse el 22 de junio del presente año. Señor agente del Ministerio Público, ¿alguna última solicitud o manifestación? Únicamente solicitarle una copia simple audiovisual de la presente audiencia. La misma pregunta le hago, señor asesor jurídico de la ofendida. Sí, también quisiera solicitar una copia de audio y video. ¿Será su último planteamiento? Así es. Señor defensor, la misma pregunta le hago. De igual manera, su señoría, deseo copia simple de los registros de audio y video de la presente audiencia. ¿Será su último planteamiento que hace en esta audiencia? Así es. ¿Algo que plantear o manifestar, señor Isaac Hernández? No, señora juez. De conformidad con el numeral 50 adjetivo, accedo ante los planteamientos realizados por cada uno de los solicitantes. Por ende, instruyo a la administración del tribunal que emita las copias de registro y videograbación a fin de que les sean entregado a los peticionarios
En el módulo de atención al público del tribunal, previa firma que de recibido otorguen en el acto de su entrega. No habiendo mayor pronunciamiento sobre la cual recaiga mayor resolución, lo procedente es decretar el cierre de la audiencia.